Fernando Mújica. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Y por allí tenemos a José María de Pablo, que es autor de este libro, La cuarta trama, verdades y mentiras en el caso del 11 de marzo. José María de Pablo, ¿cuáles son las verdades y sobre todo las mentiras en el caso del 11 de marzo? ¿Dónde están los puntos negros, las incógnitas? Yo, más que de verdades o mentiras, yo hablaría de cuestiones que han quedado ya determinadas en el juicio y han quedado esclarecidas, y cuestiones que no han quedado esclarecidas. En el juicio entiendo que ha quedado bastante esclarecida la autoría material, en concreto con la condena de Yamal Zugam, o las pruebas que han aparecido referentes a alguna de las tramas, como la del chino, la del tunecino, etcétera, ¿no? La implicación de la trama asturiana, etcétera. Hay muchas otras cuestiones que el juicio no ha sido capaz de esclarecer, como yo creo que fundamentalmente es la cuestión de la autoría intelectual de los atentados. ¿Quién fue el cerebro? ¿Quién fue la persona que contrató a estos mercenarios, a los hombres del chino, para que cometieran los atentados? Hay otra cuestión muy importante, que es cuál es el explosivo finalmente utilizado en los atentados, que tampoco ha quedado determinada, y cuál es la persona o las personas que fabricaron las bombas la semana anterior a los atentados en la finca de Morata de Tajuña. Pero esas son las tres incógnitas fundamentales que todavía nos quedan por despejar. También habría muchas cosas por investigar, porque ha habido también muchas irregularidades durante la investigación judicial. Han ocurrido muchos hechos que en la investigación de otros atentados nunca han ocurrido y que han perjudicado a la investigación, y también habría que preguntarse cuál es la causa de que hayan ocurrido esos hechos, ¿no? Fernando Mújica, ¿cuáles son las incógnitas principales de todo el caso del 11 de marzo, de los atentados? Empezamos bien. Yo es que creo Una pregunta general. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que yo estoy aquí a título individual totalmente, ¿eh? No tiene nada que ver ni siquiera con el periódico, ni representa a nadie. Yo pienso por mí mismo en este tema. Hace ya un tiempo, bastante tiempo, que yo he dejado esta investigación por completo. Es decir, no escribo del tema ni aparezco en ningún lado. Hoy estoy aquí pues porque es el mundo y veo televisión, evidentemente. Entonces yo tengo unas ideas muy concretas sobre todo esto, pero son peregrinas. Quiero decir, nos llevaría a unas discusiones ahora tremendas y me parece que no es el momento adecuado. Y yo estoy de acuerdo con el señor de Pablo en que hay muchísimas incógnitas todavía y en que no se ha esclarecido todo en el juicio, pero yo iría muchísimo más lejos, ¿no? Yo es que creo que no se ha acercado ni siquiera a la verdad de lo que sucedió, porque yo defiendo, y es una teoría personal, dedicaba a esto 4 años enteros de mi vida, y puedo decir que he llegado a la conclusión de que no se conoce no solamente quién ideó el atentado, quién lo programó, quién facilitó los medios técnicos, sino que ni siquiera se sabe quién lo hizo. Esto puede sorprender después de un juicio y después de que el Supremo haya ratificado. Es decir, yo no pongo en tela de juicio, por supuesto, todo el proceso, ni quiero decir que el Supremo se haya equivocado. Ellos tienen sus razones, conocen mucho más que yo de leyes y han concluido que las cosas fueron así. Bien, yo a título individual debo decir que por los datos que yo tengo y que he seguido durante estos años, no me creo esa versión. Antonio Pérez, en la Comunidad de Madrid. Fernando. Yo diría 3 cosas rápidas. La primera, yo estoy convencido, en contra de mi propio criterio de hace tiempo, de que los atentados no se hicieron para cambiar el gobierno. Estoy absolutamente convencido de que no. Segundo, es curioso cómo el mayor fracaso policial de la historia de España, que es el 11M, por supuesto, porque sucedió, han sido ascendidos, premiados o llevados a embajadas a todos los que tuvieron alguna responsabilidad o algo que ver con ello. Contaré un caso personal. Yo tenía un amigo que era teniente coronel del CNI, que me veía con él habitualmente una vez al mes, intercambiábamos algunas informaciones, y él, meses antes del 11M, y esto es algo personal que me ha sucedido a mí, intentó venderme para que publicara en el periódico la historia de una peluquería en Lavapiés, unos hombres Zugam, tunecino, que eran muy peligrosos y que yo debiera publicar en el periódico su peligro. Él me aseguró que estaban totalmente infiltrados, que tenían micrófonos, seguimientos constantes, no solamente aquí, sino a Navarra, a Valencia. Recuerdo que nombró a un país escandinavo, un viaje en el que les habían seguido. Entonces, mi pregunta es, si estaban tan infiltrados, tan seguidos estas mismas personas, ¿cómo pudieron hacerlo? Y la tercera cosa que quiero decir,
A veces tenemos una memoria los periodistas muy frágil. Periodistas muy frágil. En los primeros días se publicó en periódicos muy importantes, que no tengo por qué nombrar, a toda plana lo siguiente: Zougham es A, un peligroso islamista internacional; B, sus huellas han aparecido en la furgoneta de Alcalá; C, a toda plana, C, un trozo de baquelita del teléfono de la mochila de Vallecas ha aparecido en el locutorio propiedad de Zougham. Bien, los periodistas no nos levantamos por la mañana y decimos, voy a ver qué titular me invento. No es así, porque así no funcionan los periódicos. Uno tiene sus fuentes y solamente las fuerzas de seguridad pudieron ser las fuentes de estos tres elementos que acabo de decir. Por tanto, alguien de las fuerzas de seguridad filtró a un periódico muy importante 3 mentiras absolutas sobre Zougham. Eso, como sabéis, el periodismo se rectifica muy relativamente. Sale a toda plana, pasan los meses. Aún meses después del 11M, todavía se decía el trozo de baquelita que había aparecido del teléfono de la mochila de Vallecas. Bien, era absolutamente falso. Mi pregunta es, ¿quién filtró esas informaciones al periódico y con qué motivo? Dado que eran mentira. Carlos Cuesta. Quizá lo más brillante de todas. Fíjate, yo no soy abogado ni sé nada de leyes y mucho menos del juicio, que aquí hay gente experta en el tema que ha escrito nada menos que un libro sobre el tema. Yo dejé de leer la sentencia en el primer párrafo, o uno de los primeros párrafos, cuando decía los hechos. Dice, una persona vio en la mañana del 11M como en la estación de Alcalá 3 individuos salían de una furgoneta. Bien, yo ya no quise seguir leyendo. Sí, parece un detalle mínimo. Como nunca se dijo que esos individuos salieron de la furgoneta, lo más que se dijo es que estaban al lado, pues entonces que una sentencia tan importante, en detalles tan nimios aparentemente, pero tan importantes, no me negaréis que no es lo mismo estar dentro de una furgoneta que estar al lado de una furgoneta. Pues entonces, ¿para qué seguir leyendo? Si las cosas más comprobables y absolutamente evidentes hay errores de bulto en el primer párrafo, pues no entiendo qué habrá en lo demás. Hernández, hablemos de las trabas que se han puesto a la investigación. Lo comentaba José María de Pablo. ¿Por qué se destruyó el tren y los explosivos? ¿Por qué pruebas que en teoría deberían haber llegado o haber esperado hasta el juicio han desaparecido? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es evidente. Yo creo que hay quien ha dicho también una cosa que yo quiero, en fin, rectificarme a mí mismo, porque en alguna charla yo lo he llegado a decir. Yo siempre pensé, el que el que ideó los atentados, ideó la trama de enmascaramiento posterior. Ahora no lo creo en absoluto. Yo creo que una cosa son los atentados y otra cosa es toda la versión oficial de la trama de enmascaramiento. Yo no creo que ningún policía, ningún miembro del CNI, ningún político, ni del Partido Socialista, ni del PP, esté implicado en los atentados. No lo creo, con toda sinceridad. Lo que sí creo, lo sé y lo afirmo, es que existe una trama de enmascaramiento para llegar a una versión oficial de los hechos basados en pruebas que no son reales. De eso estoy absolutamente convencido. Lo que no quiere decir que esta gente tenga algo que ver con los atentados, insisto. Yo siempre